Debe estar por venir. Bueno. Ayer tuvimos reunión con contabilidad, administración y preparación. Anda. Saliste a colación varias veces. ¿Y por qué? Con nuestra jefa de proyecto, y todos pasan por ti, pues. Sí. Soy el terror de la mayoría de los pobres cabros. De los que entregan información. Sí. Bueno, gajes del oficio. Así que chicos, la Caro es nuestra jefa de proyecto y como les decía a los colegas ayer, claro, ella se encarga de revisar toda la información, organizar la información, solicitar la información y hacer la entrega correspondiente de los insumos más importantes para nosotros, que son los informes, con lo cual podemos cobrar. Así que Eso. es un eje central de la empresa. Si quieren, pueden hacer algunas consultas por mientras la Caro para que no la hagamos perder tanto tiempo también. Me imagino que tiene hartas cosas que hacer. Dale. ¿Vale? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. Ya. Perfecto. Ya. Hay que evaluarlo. Qué interesante. ¿Lo vamos a ir A ver evaluando bien aquí dónde o está. lo va a enviar Felipe? ¿Lo vamos a ir evaluando y rellenando de inmediato? Ah, ya. Nosotros Pero ayer. nos vamos con... Perfecto. Ya, perfecto. Necesitan comprender todos los procesos. Sí. Ya, así que, no sé, ahí ustedes pregunten lo que necesiten, en verdad. Los En la línea principales base, procesos. en la línea base primero, Caro. Más que nada es Ah, como ya, línea base primero. Caro en la línea base. Ya, mira, en las líneas de base específicamente, yo me encargo de, bueno, dentro de los informes que te piden, hay una parte que es bibliográfica y una parte que es en terreno, ¿ya? Y generalmente yo me encargo de la parte bibliográfica. Yo hago la búsqueda dentro del SEA, que es cierto, el Servicio de Evaluación Ambiental, y hago también la revisión bibliográfica de la paleontología de la zona antes de ir a terreno, o a veces también se hace después. Y de vez en cuando me toca a mí ensamblar el archivo completo, digamos, porque los informes de líneas de base son súper grandes. Y como se hacen por diferentes periodos de tiempo y en diferentes formatos, porque lo hacen diferentes personas, una vez que están todos los productos listos, yo de vez en cuando, y ahí me turno con el Jorge o con el Pablo, terminamos haciendo el informe principal que se entrega al mandante primero y después al Consejo de Monumentos. El SEA es el... Exacto, el Servicio de Evaluación Ambiental hay una parte, bueno, todos los proyectos, antes de poder ejecutarlos,
tienen que pasar por el SEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, salvo los que son del gobierno, como los de Servio, por ejemplo, o los del MOP. Todos los que son privados tienen que pasar por el Servicio de Evaluación Ambiental, en donde los mandantes presentan una carpeta llena de todas las líneas de base de todos los hitos ambientales, flora, fauna, paleontología, arqueología, qué sé yo, y además se agrega la información que es como de los planos del proyecto, área de influencia, qué se va a hacer, dónde, cuándo, qué sé yo. Y a través de un proceso que puede tomar años a veces, el Servicio de Evaluación Ambiental les da una resolución de calificación ambiental y les dice, ok, pueden hacer el proyecto, pero con ciertas condiciones en las diferentes áreas ambientales. Nosotros somos una de esas áreas ambientales, ¿ya? Entonces, antes de nosotros poder hacer nuestro informe de línea de base para un proyecto, la guía de informes paleontológicos dice que nosotros tenemos que hacer una revisión de todos los proyectos que se hayan aprobado o no previamente en esa misma zona. Entonces, en el SEA, nosotros descargamos las planillas o, bueno, las ubicaciones de todos los otros proyectos que hay en un área de 20 kilómetros a la redonda del sitio que nosotros estamos estudiando y revisamos en qué estado está cada uno de esos proyectos. ¿Se aprobó, no se aprobó? ¿Tuvo, qué dijo el consejo? ¿Les exigieron algún monitoreo o no? ¿Encontraron fósiles o no? ¿Qué sé yo? Por eso te digo, es más bibliográfico y es como estar en el computador revisando proyectos, revisando proyectos, revisando. Una preguntita chica, ¿de dónde obtienes esa información? Del SEA, es la página del Servicio de Evaluación Ambiental. De la página. Es información pública, sí. Ah, ya, información pública. Información pública, pero esa página funciona bien como servicio de impuesto interno, digamos, como que es bien burocrático. Ah, sí. Como yo con todas las otras áreas de la empresa. Oye, porque ahora lo que yo te estaba hablando era solamente de líneas de base. Ya, esto solamente de líneas de base y en general yo solamente estoy en directo contacto con el Esteban, que se unió también, que él es el geólogo, y él hace la otra parte, porque se hace la parte de la revisión paleo, pero también se hace la parte de la revisión geológica, entonces eso lo hace el Esteban. Y el Esteban es también que va principalmente a terreno, a veces lo acompaño yo, lo acompaña otra persona. Hola Esteban. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien o no? Sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Me ven? Lo que se refería el Felipe, Caro, es que de qué forma entrega la información. Comúnmente a través de Google Drive o por correo, por WhatsApp. No, lo hacemos tenemos un Google Drive que es de los proyectos de la empresa, y ahí se genera una carpeta por cada uno de los proyectos, y nos ponemos fecha, nos coordinamos a través de WhatsApp, no sé, el Esteban dice, ya, subí la geología, ya, yo después aviso, subí el SEA, qué sé yo, tenemos un tiempo máximo para subir las cosas, y la persona que al final ensambla el informe completo, descarga todo y nos va pidiendo modificaciones en caso de que lo necesite. Pero las líneas de base, no, depende de cuándo el mandante que nos contrató quiere el informe. Y la línea de base es lo más simple, porque somos pocas personas las que participamos. Entre 3 y Generalmente 4. el Esteban, 4 personas como mucho, 3. Sí. O sea, yo básicamente lo que hago es acompañar a los chicos. Yo ejecuto los terrenos, pero después todo lo que sea como la integración de la información la realiza cada uno. Yo simplemente levanto la información técnica en terreno. Me dedico básicamente a reconocer las unidades litoestratigráficas que están en la zona del proyecto. Y a partir de la identificación de las litologías, uno puede más o menos asociarse que tienen un potencial fosilífero o tienen un potencial susceptible a tener fósiles, o simplemente son tipos de roca que son estériles. Entonces, a partir de esa información, nosotros realizamos una serie de cartografías que van asociadas también a la parte paleontológica, que hace la descripción de las unidades litoestratigráficas, que es básicamente los tipos de roca que están en el terreno, y se realizan unos mapas que son mapas geológicos. Con esos mapas geológicos, uno los va pintando de distintos colores para diferenciar los distintos tipos de roca,
Y además hace un mapa de potencial paleontológico. Y ese mapa de potencial paleontológico son 3 colores básicos. Está el gris, que es estéril, el amarillo, que sería susceptible a tener fósiles, y las rocas que son de color rojo, pintadas en este mapa, son las rocas que son provenientes fosilíferas. Son fosilíferas ya sea porque encontramos fósiles en terreno o porque hay bibliografía asociada a esa zona que indica que en ese tipo de rocas se encuentran fósiles. Toda esa información yo la subo, la digitalizo, ¿sí? Y Carolina después se encarga de integrar toda esta información con la bibliografía y con la bibliografía. ¿Cómo? Y se le prendió la tele, parece. Sí, eso no es una cosa recién. No sé si les queda más o menos claro lo que ejecuta Esteban, colegas. Impeque. Bueno, Aquí, básicamente lo que hacemos es reconocer rocas en terreno. O sea, eso es a términos muy simples. Y obviamente le presto apoyo también a Pablo. Pablo es nuestro jefe de logística, entonces él es el que realiza los del terreno. Y el que manda información a mí para poder ir a arreglar las técnicas, llegar a las zonas donde vamos a alojar, si es que el terreno son varios días. Cualquier problema que exista en terreno, igual se lo informamos a Pablo, y Pablo es el que gestiona todo el tema en caso de emergencia, etc. ¿Qué tipo de... Bueno, antes de salir a terreno siempre planificamos en parte cómo va a ser la salida a terreno. Nos preocupamos de cómo va a estar el tiempo, cómo son las rutas para poder acercarnos hasta los puntos donde tenemos que ir a muestrear o hacer estos puntos de observación. Y tratamos de generar una especie de planificación previa al terreno mismo. Obviamente también si es que son, por ejemplo, terrenos en la costa, hay que ver el tema de las tablas de marea para poder acercarnos también a la parte de la línea costera y no estar peleando con la marea, porque de repente puedes llegar y te vas a topar de una marea alta y no vaya a poder pasar a ver los afloramientos de roca, que es lo que interesan ante la proyecto. Entonces, una vez que tenemos planificado todo, se ejecuta el terreno. Ejecutar el terreno es básicamente ir en camioneta hasta el área y ahí realizar las observaciones. ¿Cómo realizamos las observaciones? Siempre andamos con un GPS, importantísimo. El GPS es la información que respalda que estuviste en el terreno. Entonces, el GPS marca el track, que es básicamente la línea por donde estuviste recorriendo durante todo el día o los días que estuviste en terreno, y los puntos de observación. Entonces, en puntos de observación tratamos de hacerlo como una especie de grilla dentro de estas áreas de influencia que tienen los distintos proyectos. Ojalá en las 4 esquinas y en el medio. Obviamente intentamos rellenar todavía más el área. Entonces, por lo general, sacamos sobre 15 puntos de control si son áreas pequeñas, pero hemos tenido algunos proyectos donde hemos sacado 150, 170 puntos de control. En esos puntos de control se hace una descripción del lugar donde uno está parado, básicamente el tipo de cobertura vegetal, si es que existe, el tipo de roca que es presente, como un poco la geomorfología que se aprecia desde ese lugar. Se toman fotografías que respalden esa información que uno está pidiendo, y una vez que se termina el terreno, toda esa información se digitaliza en unas tablas. En esas tablas van las coordenadas de los puntos de control que se tomaron, las fotografías y las observaciones de terreno, y si hay o no presencia fósil en ese lugar. Esa es básicamente como la metodología, la planificación, la ejecución y después la digitalización del material. Y la confección de los mapas, obviamente. Sí, pero básicamente los mapas es la información visual que va a tener el lector del informe que va a rellenar la Carolina. Entonces la Carolina al momento de ingresar toda esta información está pasado a cartografía. Entonces las cartografías te muestran una cierta información espacial. Entonces te va a mostrar el área del proyecto, por ejemplo, qué sé yo, 50 hectáreas de un campo de paneles fotovoltaicos. Entonces, ¿dónde se encuentra esa área en particular en un mapa? ¿Y cuáles son las unidades de roca que están
asociadas a esa área, porque esa área está arriba de un terreno, esa área que, entonces vamos a saber al tiro cuáles son los lugares donde está posicionado, qué tipos de rocas están cerca, los que pasan o no ríos o algún tipo de estero por ahí mismo. Y también van los mapas con los puntos de control y con el track. Cosa que la persona que está viendo el informe pueda al tiro ver, ok, estas personas fueron al área del proyecto, pasaron caminando por aquí se movieron en auto, sacaron los puntos de control en tales lugares. Es como una información mucho más visual, que de cierta manera es un poco más fácil para el entendimiento de una persona que va a ver un informe técnico. Cuando están diciendo, cuando hacen la planificación, por ejemplo, en Costa, dijo que la marea podía tener que ver en la planificación. ¿Hay otras cosas que puedan tener que ver, como por ejemplo clima? Sí, el tiempo es súper importante en realidad. Por lo general, la mayoría de los proyectos donde hemos trabajado son en el norte. Entonces ahí no tenemos muchos problemas con la lluvia y cosas de ese estilo. Pero sí nos ha pasado que hemos tenido algunos proyectos que se en el sur y obviamente hay que salir preparado para todo lo que tenga que ver con el mal tiempo. O sea, botas de agua, capas contra el agua, ropa impermeable. Eso también es como parte de la planificación. Por eso se hace una etapa de planificación previa antes de salir de terreno. Entonces se tratan de tomar en cuenta todas las variables que podrían influir en la ejecución de ese terreno. Para intentar suplirla. Escoger bien la ropa de terreno. Muy diferente ir al norte, a Copiapó, a hacer un terreno, que ir a Puerto Montt. Claro. No ha tocado. A mí me ha pasado en la misma semana. Sí. De repente es un poco complicado, sobre todo en el sur, porque el tiempo aquí cambia muy rápido. Entonces, por lo general, siempre andamos con las dos prendas de ropa. O sea, andamos con la ropa que si hace calor y aparte la ropa que se está lloviendo a chuzo. Hay como las dos cosas. A ver, los últimos proyectos que hemos hecho han sido básicamente instalaciones para el sistema eléctrico. Han Torre sido eólica. torres eólicas, han sido líneas de transmisión pequeñas, Uh-huh. centrales BESS, que son como unas centrales de almacenamiento de energía, básicamente una batería. Pero también Construcción igual, edificios, me eso, ha tocado. sí, no ha tocado edificios, con alguna inmobiliaria, supongo que eran una empresa de extracción de árido, que fui a hacer con la Carolina Pintorre, cerca de Puerto. Verdad. Y eso, básicamente han sido como las empresas que me han tenido en el proyecto. Son generalmente las mismas que en el norte, pero sin tanta minera. Esa es como la Pues sí, en diferencia. el norte igual se da mucho, no solamente minería, también hay energía fotovoltaica, BES, líneas de transmisión, es casi lo mismo que pasa, casi todos pasan por el sistema de evaluación ambiental. Entonces, todos los que tengan que pasar por ahí van a necesitar la componente. Oye, para complementar un poquito lo que como me contaba Esteban, para ustedes, chiquillos, inicialmente nosotros, para que vean el recorrido completo, siempre parte con una solicitud de parte de una persona, un mandante, que necesita responder a la componente en tal fecha, que están, no sé, en una declaración de impacto ambiental o similar. Entonces tienen que responder con todas las componentes de ellos y ellos me llaman a mí y me subcontratan, me dicen, oye, pueden hacer el terreno. Cuando me llega la cotización a mí, la solicitud de cotización, lo que hago yo, si la cotización es un terreno relativamente complejo, bueno, eso lo revisa entre Jorge y yo, si es medio complejo, hacemos una reunión con el equipo de coordinación de línea de base, en este caso con Esteban y Carolina, y se ve la situación del punto en general y cómo vamos, si lo podemos abordar o no, si lo puedo cotizar o no, si es factible o no. Por ejemplo, ahora hace poco tuvimos unos terrenos que fueron incluso a caballo, y eso hubo que hacer una planificación previa, bien constante y bien rigurosa. Luego de esa planificación, ahí recién nosotros aceptamos la orden de compra, mandamos la cotización, nos aceptan nuestro presupuesto, nos mandan una orden de compra, y ahí Pablo y los chiquillos proceden a coordinarse en esta planificación inicial previa al terreno. Exacto. La planificación tiene que ir de la mano con el tiempo suficiente para que se organice todo el informe y se entregue en el tiempo que lo está pidiendo el mandante. Entonces, entre que me llega la cotización a mí y que se entrega al mandante, pasa todo lo que acaba de comentar Esteban y Carolina. Tal cual. Y la línea de base, si bien antes eran como algo en general, lo que hacíamos de todo en general en la empresa, se llegó a la conclusión de hacer la línea de base por separado, una unidad de negocio completamente separada, porque generó un gran porcentaje del total de nuestros ingresos.
Entonces, cuando ya era un porcentaje grande, veámoslo como una unidad grande. Y por eso se hizo esta separación y ahí quedaron los chiquillos coordinando y armando este equipo que hay de líneas de base, que ha funcionado súper bien hasta el momento. Ya llevamos años ya con este equipo. Sí, le pusimos nombre nomás al final. Sí, o sea, ahora ya es más coordinación y está separado el del resto. Antes estaba todo unido. Sí, igual los chiquillos han trabajado claramente en todas las demás áreas de la empresa. Eso. Igual yo Yo creo que quería el sector yo creo que hace la pega más difícil, que es la de conseguir el cliente. Eso yo creo que es lo más complicado. O sea, que diga que sí. Claro, claro. Y ya No, te no, buscan. aquí todos aportamos nuestro granito de arena para que funcione todo. Yo quería preguntar, por ejemplo, cuando algún tipo de información eh, está errónea o tienen que confirmarla con alguien, ¿cómo lo hacen? ¿Lo hacen por WhatsApp o tienen algún procedimiento más establecido? ¿A qué te refieres con algo que esté erróneo? Por ejemplo, ayer me parece que cuando hablaron de monitoreo a veces le llegaba información que no era representativa de lo que de lo que ellos veían. Entonces tenían que ir a comunicarse con los que estuvieron en terreno y tenían que confirmar qué pasó y todo eso. No sé si ustedes tienen un caso parecido o casos parecidos. Es que Lo que habla Diego, chiquillo, es que ayer en preparación comentaban que cuál era una de las mayores dificultades y era que la etiqueta del hallazgo fuera la misma del hallazgo. Entonces, si la pieza no era la misma, tenían que volver atrás al monitor, a la persona, al rescatista en este caso, que sacó la pieza. ¿Se refiere a si acaso acá en las líneas de base ocurre algo similar con el levantamiento de información? sí, pero como somos pocos en el equipo, nos hablamos directamente nomás. Claro. Que es como, no sé, Esteban, ¿a qué te refieres con esto? Ah, ya, verdad que ahí, no sé, había una laguna y no podíamos pasar. O sea, también somos humanos los que estamos levantando la información y al momento de digitalizar todo lo que vimos en terreno suelen ocurrir también errores, que se yo, se me pasó un número en una coordenada, que se me queda alguien que está en la tabla, que está en internet. Son como errores de ese tipo. No voy a decir que son lo más común, pero ocurre. Lo que también pasa, Diego, que yo he visto, que muchas veces los mandantes también quieren la información a su pinta. Entonces, Sí. te piden corregir algunas cosas, ¿cachai? Cambiar algunos mapas. Eso ocurre más que el error mismo de la digitalización en la área de línea base. Eso a veces suele ser lo más como desgastante de la línea de base, como la cantidad de veces que te devuelven las cosas. Porque como en el servicio de evaluación de impacto ambiental, el proyecto, yo les dije que el mandante lo que hace es mandar como la carpeta de todas las cosas ambientales, se entregan. Y cada una de las áreas, que son, no sé, Cerna Pesca, el Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo Monumento, cada uno dependiendo de qué le corresponde revisar, tiene algo que decir sobre eso. Entonces, si el Consejo ve nuestro informe y dice, oye, ya, está bien, pero le falta esto. Entonces el mandante nos va a decir a nosotros, después de quizás 6 meses que entregamos el informe, oiga, nos respondió el Consejo y nos dijo que falta esto. Entonces nosotros tenemos que volver a revisar el proyecto, ver qué hicimos 6 meses antes y modificarlo. Después se modifica, se entrega en un proceso que se llama la adenda, en donde se envía de nuevo una carpeta con la actualización de todas las cosas que pidieron y se envía de nuevo este informe y puede pasar otra vez que 6 meses después te digan de nuevo que el consejo no está de acuerdo. No necesariamente porque nosotros hayamos hecho algo mal, muchas veces porque el mandante prefiere omitir algunas cosas, pone mapas que quizás no son los más adecuados, ¿cachai? Pide que cambiemos algunas cosas para que queden en incertidumbre, pensando que de esa manera van a aceptar el proyecto más rápido, ¿cachai? Entonces, eso es como lo mandatero, que algo que nosotros hicimos, no sé, ayer, quizás nos va a seguir persiguiendo un año después de que lo hicimos. Es parte de Nosotros de lo que hacemos. en nuestras cotizaciones aparece claramente que ellos tienen 5 días para hacer la revisión, pero sabemos que eso no pasa. Si bien nosotros lo ponemos ahí en el papel, es como una suerte de presión, pero no influye a nadie, porque le he solicitado, por ejemplo, track de hace 3, 4 años a Esteban para una empresa y me sigue pidiendo cosas. Entonces,
Yo creo que una dificultad también es el tema de los archivos, de tener la información archivada por mucho tiempo Claro. y acumulándose además, pues. Sí, pero eso, o sea, el problema de guardar la información ya está un poco como suplido, porque de cierta manera la empresa tiene ya un drive en internet, entonces si tienes toda la información ahí, está respaldada en una nube. Entonces ahí no hemos tenido muchos atados con el tema de los archivos. Pero algo que quizás en terreno sí suele ser un poco más complejo es cuando tenemos proyectos que atraviesan varios predios de privados. Entonces tenemos problemas de repente para poder ingresar a ciertas áreas del proyecto. Por ejemplo, una línea de transmisión eléctrica que pase de arriba de una viña y los dueños de esa viña no dan las autorizaciones para que nosotros podamos ingresar a su predio y ir a sacar los puntos de control que corresponden. Entonces, esa parte como social, como de ir a hablar, conseguir los números de teléfono, de repente convencer a alguien para que deje pasar, sobre todo en estos temas de proyectos más grandes que muchas veces involucran temas de expropiación, se vuelven un poco más complejos. Yo creo que esa es como la arista más compleja del trabajo, como esperar a tener efectivamente todos los permisos de ingreso, y que en algunos casos no hemos tenido, entonces simplemente no hemos podido ingresar, sino que tratamos de extrapolar información desde afuera. Es decir, si afuera del predio vemos que hay un cierto tipo de roca, y al otro lado del predio vimos la misma, asumimos que entre ambos puntos todavía existe ese tipo de roca, entonces tenemos que hacer una especie de extrapolación. No ha sido lo más óptimo, pero hasta el momento ha funcionado. No hemos tenido mayores problemas con ese punto de vista. Pero siempre es una traba a solventar en terreno mismo. Encontrar los portones, que alguien que tiene las llaves, que tienes que pasar a pedirle las llaves a una señora que vive aquí cerquita, tienes que esperar a que la señora esté en la casa para poder preguntarle, porque si no está la señora está el marido, y el marido no sabe que alguien ayudó con la señora para poder pasar las llaves. Ese tipo de cosas son un poco más insolventables por nuestra parte. Pero hemos logrado atravesar ese tipo de desafíos y hemos tenido buenos resultados en nuestro trabajo. Pero creo que ese podría ser como el mayor de los problemas de las instituciones de terreno. En temas como de gestión de datos, los chiquillos están súper bien, funcionan súper bien con el Drive por lo menos, solamente con esa herramienta. Y el WhatsApp. Así, esas dos herramientas han funcionado súper bien en el tema de la compilación de datos además. Bueno, y hacer un trabajo de los chiquillos que con el tiempo han ido afinando también. Claro. Sí. Y que igual como somos dos nomás o tres a lo mucho, es mucho más fácil llevar el control de las cosas. No en cambio los monitoreos que puede que un proyecto tenga un monitor, pero a lo largo del proceso, que puede durar 2 años de monitoreo, cambian 3, 4 veces los monitores. O no sé, proyectos grandes que hemos tenido donde han habido al mismo tiempo 5 monitores en diferentes frentes, ahí ya es, porque cada uno hace lo que quiere al final. Y aunque uno diga, ya, mira, esta es la manera en la que se suben los datos, en que se hacen las cosas, al final cada uno igual termina poniéndole de su cosecha y ahí empieza como a... Es más trabajo de uno al final como entender bien cómo trabaja cada uno. Pero entre nosotros dos y el Jorge o el Pablo, es súper simple. Manejamos los mismos formatos en general. Ya sabemos cómo escribe el otro, entonces, por ejemplo, yo pocas veces me dedico a leer, no sé, por todas las cosas que manda el Esteban, porque ya sé cómo escribe el Esteban. Pero es muy diferente a, no sé, pues a otra persona que no conozco y que nunca he leído un informe que él ha hecho. Yo ya sé en qué errores cae cada uno, entonces esas cosas uno revisa más, por ejemplo. Más o menos con cuántos trabajos, o sea, proyectos va teniendo al momento. Depende. O sea, en el área de línea de base es bien dinámico, porque hay meses que tenemos 4 líneas de base y hay meses que tenemos una, y hay meses que no tenemos. Claro. Entonces, es bien dinámico el tema de la línea de base y lo que se está haciendo constantemente es tratando de mantener a los mismos clientes que están haciendo la misma línea de base constantemente.
que son empresas ambientales que contratan la componente paleontológica. Entonces lo que tratamos de hacer es hacer alianzas estratégicas con estas empresas que hacen, no sé, flora, fauna, y se toman un proyecto y aprovechan de meter otra componente más. Es así como la estrategia, es así como la estrategia. A veces funciona, a veces no tanto. Em, ¿Podría ¿Les enviarle muestro algún uno? informe, Caro? ¿Podría enviarle alguno para que lo tengan los chiquillos? ¿Cuál puede ser? El del llano alto, ¿no? Que es como muy enorme. El del llano alto igual es gigante, pero podría ser Sí, considerable. Sí, sí, es que vaya, déjame lo buscar alguno tengo en decente que internet. tenga en el computador. El de Tagua Tagua igual está entretenido, que era una línea de transmisión que pasaba por altas estrellas. Mm, Podría ser el del Colorado, que fue en Curicó en cuestión de paneles solares, que también era grande, eran como 300 gigantes. a ver, el de Tahuatahua. Déjame ver el de Tahuatahua. El de San Vicente, que era la línea de transmisión eléctrica Mayea. A ver, déjame compartir. Ok. Después estos informes quedan públicos en la página del SEA. Sí, después se pueden descargar en el SEA. De hecho, parte de la revisión que uno hace en el SEA es descargar los informes que hacen otros colegas sobre sus proyectos, su propio proyecto. Este es el informe, la firma importante de todas las personas que colaboraron, generalmente son las mismas siempre. Lleva una pequeña introducción con la ubicación del proyecto, ¿cierto? Una introducción sobre el marco legislativo, que se entiende por patrimonio, la metodología, que básicamente la metodología ya está hecha y está dentro de la guía de informes paleontológicos del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Ya? Y está ese y también está la caracterización del componente del patrimonio cultural del SEA, que se lo publicaron el año pasado. Entonces, con estas dos cosas, nosotros armamos los informes y ahí están todos los títulos, te describen qué hay que poner en cada una de las partes, como que en teoría, entendiendo esto, ya se puede hacer un informe. Y aquí nosotros lo resumimos igual para que los mandantes entiendan más o menos qué es lo que se hace. Entonces, como les decía, recopilación de antecedentes y investigación en terreno, la elaboración del informe y la definición del potencial paleontológico por el cual se hacen los mapas del Esteban, y finalmente la evaluación de los impactos y las propuestas. Una vez que nosotros ya hicimos toda la revisión y fuimos a terreno, nosotros le podemos decir al mandante, ok, si es fosilífero, hagan un monitoreo permanente y rescate o saquen o no un permiso de excavación. Pero eso se ve al final. Se establece el área de influencia teórica, que es básicamente el polígono que nos mandan ellos. En este caso era toda el área de influencia asociada a la línea de transmisión. Se Voy a agrandar define un poquito más que sea un poquito más grande el texto, que no alcanza a ver. ahí. Ahí. Generalmente, igual esto es una línea, como que es chico, pero hay veces proyectos que tienen polígonos más grandes, no sé. En esta el área de influencia es a lo más 20 metros desde donde va la línea. Se definen las categorías de tipo de potencial fosilífero, si una zona es estéril, si es que es susceptible o si es que es fosilífera. Y entre los resultados tenemos, hay que agregar sí o sí antes los antecedentes que proporciona el titular. En este caso nosotros no los teníamos, así que cuando le enviamos el informe, ellos después tienen que actualizarlo antes de enviarlo. Los antecedentes bibliográficos. Primero los geológicos. Entonces, aquí lo que hace Esteban es revisar la información que está disponible en línea, ya, o las cartas geológicas que el Senagemin ya tiene. Y en este caso, hiciste el mapa desde cero. Desde cero, ¿sí? Sí, porque a veces los mapas son muy viejos, a veces los mapas como que no tienen el zoom del área que nos interesa. Entonces ahí el Esteban a veces modifica esos mapas y para dejar el área de influencia específica de nosotros más visible. ¿Ya? Entonces este es uno de los mapas de lo que dice la carta geológica que está publicada de lo que hay en esa zona. ¿Ya? Y en base a eso se hace la descripción de cada una de las unidades que hay ahí.
completa de todas, y después viene la parte del CA, que es de los antecedentes paleontológicos. Como yo les decía, se revisan todos los proyectos que hay alrededor. En este caso eran un montón. Yo trabajo con un buffer de 20 kilómetros desde el punto central del área del proyecto y siempre reviso proyectos que son desde el 2010 en adelante, cuando hay demasiadas cosas desde el 2015. En este caso eran un montón de proyectos, entonces todos estos proyectos hay que revisarlo, ver si es que fueron aprobados o no, la fecha de la última resolución y si es que tienen o no informe paleontológico. De los que sí tienen informe hay que hacer la descripción, qué se encontró, qué tipo de roca tenían, etc. También se hace la revisión de la bibliográfica de paleo, como qué publicaciones científicas hay, qué presentaciones en congreso, qué sé yo, y también hay que hacer un pequeño párrafo sobre eso y describir qué fósiles se han encontrado, a cuántos kilómetros del proyecto, qué son, qué sé yo, y se hace otra tabla donde está la localidad, la unidad geológica, qué cosas se encontró ahí, y bueno, aquí falta una columna, pero es generalmente la distancia del proyecto. Y después se agrega de nuevo igual otro mapa que hace también el Esteban, que indica dónde están esos sitios en donde se han encontrado fósiles. En el mismo tiempo hemos empezado a agregar esto, que es el potencial que el Consejo de Monumentos Nacionales tiene ya predicho para Chile. Bueno, no para todo Chile, hay algunas zonas que todavía no está hecha. Y esto se basa principalmente en la carta geológica, ¿ya? Pero hay errores, y esos son los errores que nosotros tenemos que ir a ver a terreno, ¿ya? Porque a veces hay zonas que dicen que son una formación geológica, que vamos a terreno y resulta que es otra. Sitios que están mal categorizados, qué sé yo. Entonces, por eso es importante. Son... Muchas veces yo creo que son errores de la digitalización de la información. Entonces, lo que pasa es que el Consejo de Monumentos Nacionales tiene acceso directo a lo que son las cartas geológicas del Servicio Nacional de Investigación y Minería. Entonces, ellos, a partir de la información del CERNACENIN, dicen, ok, estas rocas de acá son rocas ígneas, por lo tanto son todas básicamente estériles. Todas estas de aquí son susceptibles, porque son rocas sedimentarias, y todas estas otras rocas que también son sedimentarias, pero tienen hallazgos, las vamos a pintar rojas. Lo principal error que ocurre en este tema es el tema de escala. Las cartas del CERNACENIN están en una escala de 1 a 100.000. Entonces, cuando los proyectos son muy pequeños, por ejemplo, de 1 hectárea o 2 hectáreas, uno se topa con que en una escala de un mapa geológico, 2 hectáreas es básicamente un punto en la visual. Entonces, nuestra tarea allí a terreno también es establecer cómo esa escala ha influenciado en la observación de esa área, según lo que dice el consejo. Entonces, muchas veces zonas que, por ejemplo, son estériles, termina siendo fosilífera, porque si tú haces un zoom en el mapa del CERNACENIN, te vas a dar cuenta de que el área del proyecto cae efectivamente sobre un área distinta al que el consejo tenía como planificado al principio. No tenemos un error de escala. Eso yo creo que es el principal error. Hay algunos errores de tipeo y cuestiones como algunas unidades de roca que han puesto fosilíferas, pero en verdad eran estériles, pero son las menos. La mayoría de los errores yo creo que han relacionado a un tema de escala con el cual está mapeado el tema geológico, que es la única base técnica que tiene realmente el Consejo de Monumentos Nacionales para poder establecer si un área es fósil o no. Básicamente eso yo creo que es un error. Eso ya no es un error que pasa por nosotros. Básicamente nuestra tarea es ir a corregir ese error. Ya, y esperen, que este es el previo. Estáis mostrando el borrador. Sí, es que esto fue lo que hicimos antes de agregar la parte... Ah, perfecto, era el bibliográfico. Claro. Chanfle. Oh, no, de este no tengo No, el completo. ¿Lo tenéis por ahí completo? no, aquí no. No, aquí no. A ver, espera, lo voy a buscar.
De hecho, Deme un- el completo no lo tengo. Pero debe estar en el RAID. Debe estar en El, el drive. el Ahí me reporte estoy de terreno. metiendo. El reporte de terreno no Sí, se pone. era el mayo, acá está. Eso la media. Ah, no, creo que está lo mismo de acá, pero no importa, les voy a mostrar lo que sigue de otro nomás. Ah, Si total es el mismo formato. sí. Ujú. En ese proyecto que va a mostrar ahora Carolina hubieron 3 campañas. Este que estoy mostrando, que estoy abriendo ahora, fueron 3 campañas de como poco menos de una semana cada uno. Ahora, Y ustedes este ya fue no el que requirió mucha logística porque, era un desafío. pues claro, ¿ven? Este tenía un polígono principal y además tenía toda la línea de alta tensión, que es esta línea punteada que está aquí. Por ahí debe salir cuántos kilómetros tenía la línea, ¿no? No recuerdo muy bien. Ya, y bueno, aquí más o menos lo mismo que antes, es lo mismo, cambian los mapas nomás, los antecedentes geológicos, el mapa que también lo hizo Esteban. Eh, Después está la parte de los antecedentes paleontológicos, el mapa de potencial del Consejo Monumentos Nacionales, todos los estudios que habían por ahí cerca, todos los sitios que, en este caso había muchos sitios que tenían fósiles en literatura científica, que son todos los que están marcados ahí con números. Y dentro de los resultados de la prospección en terreno, aquí nosotros explicamos que se dividieron en 3 capítulos, la campaña 1, 2 y 3. Este es el total de todo. Todos los tracks, todas esas líneas azules que ustedes ven son todo lo que nosotros nos movimos a lo largo de este proyecto. No sé si lo alcanzan a ver. Y Sí. abajo están todos los puntos que nosotros tomamos. En varias expediciones, digamos. Claro. Entonces, no sé, en la expedición 1 hicimos solamente esta zona de acá, fueron como 3 días. En la 2 hicimos esta zona de acá, estuvimos como 4 días. Y la última fue esto de acá, que hicimos como en 5 días, parece. Y las zonas que no tienen información eran zonas que en realidad eh, logísticamente era muy difícil llegar ahí. Una era difícil de acceder, porque estaban Mm. en la parte de las cumbres de una cadena de los cerros de la cordillera de la costa en esa zona, entonces en realidad el acceso era muy difícil. Pero además, Esteban, ¿sabes que te escucho mal? ¿me escucháis normal? Que Sí, a te veces escucho mueve, a veces mueve el micrófono, creo, y a y veces se escucha se te mejor Ahora pierde. y a bien, veces peor. mejor Sí, o no. sí, ahora ¿Sí? sí. Ah, ya, ya. Sí, que muchas veces era un tema de dificultad de acceso, porque teníamos que estar en una parte que era en las cumbres, digamos, de los cerros de una parte importante de la cordillera de la costa, que es bastante alta, pero también son zonas donde realmente no teníamos que acercarnos totalmente, porque al empezar a acercarnos en las partes de los faldeos nos dábamos cuenta de que el tipo de roca que íbamos a observar no eran rocas ni siquiera susceptibles en términos paleontológicos, eran básicamente rocas estériles, rocas correspondientes a intrusivo ígneo y cosas de ese estilo. Entonces, aunque hubiésemos pasado caminando por arriba, sacando los puntos de control que correspondían, y estaban haciendo las descripciones de la litología, nos hubiésemos dado cuenta que efectivamente no tenían posibilidad de tener fósiles. Entonces, por temas de logística y también como un poco de eficiencia en terreno, optamos por descartar ciertas zonas para hacer una prospección de manera exhaustiva. Igual nos logramos acercar básicamente como por los costados, a la parte de la línea de transmisión que pasaba por esa zona, pero no Claro. alcanzamos a llegar a la línea misma. Como les Como decía, que ahí. hay un tema de dificultad de acceso. Pero sí logramos acercarnos lo suficiente para darnos cuenta de que las rocas que estábamos observando eran efectivamente rocas estériles, no eran rocas fosilíferas ni susceptibles. Mm.
Si tenemos un acceso a una zona que es demasiado peligrosa de acceso, por lo general no accedemos. No. No Eso pasó accedemos. aquí, po. Y De eso es lo hecho, que pasa ahí. Piensan no que esto es pudimos hacer esta parte porque era muy riesgoso pasar. exacto, es una línea de transmisión eléctrica, entonces cuando construyen la línea de transmisión, obviamente los capitales que existen para poder ejecutar esa construcción son mucho mayores que los que nosotros manejamos para el tema del levantamiento de información paleontológica. Entonces, las torres de alta tensión que uno ve arriba de los cerros, que son como los más altos, muchas veces suben esos materiales con helicóptero directamente. Entonces, obviamente por un tema de eficiencia, nosotros no íbamos a ir en helicóptero a hacer las prospecciones, pero nos acercamos en un tiempo a caballo, estuvimos acampando ahí arriba del cerro, también para poder realizar la prospección en un área que tenía potencial paleontológico en la bibliografía, y efectivamente encontramos fósiles, que sería la zona central en lo que corresponde a la segunda campaña, Okay. y igual siempre tomando los resguardos de seguridad necesarios. O sea, si es que tenemos que arriesgar nuestra vida para ir a ver un punto, no vamos a No pasar, vale la pena. no vale la pena. Simplemente Ahora, así. Es que mira, por lo general igual lo justificamos dentro del mismo informe. Está justificado de por qué algunas zonas no fueron prospectadas de manera exhaustiva. Porque si es que en verdad, o sea, el mandante podría decirnos, compadre, ¿por qué no revisaste esta zona? Entonces ahí hay que entrar básicamente a justificar, mira, sabéis que realmente no se justifica ir a revisar esa área por tal y tal motivo. En este caso fue por un tema de litología. Entonces los tipos de rocas que nos íbamos a encontrar no tenían mucha pinta de ser unidades fosilíferas. Y además porque los accesos ya eran básicamente imposibles, o sea, no podemos estar caminando en paredes que son verticales. claro. ¿Cachai? Ese es el problema. Realmente estábamos en la parte de arriba de la cordillera, entonces uno quizá no lo dimensiona muy bien en los mapas, En el mapa. pero estando ahí encima con un paredón de roca así de 20 metros para arriba, uno se da cuenta que no podéis pasar, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Que a veces estaban estas adendas donde el consejo nos dice, oye, ¿por qué están estos vacíos? Probablemente aquí el mandante no le importa esto. El consejo sería quien podría decir, oye, bacán, Exacto, sacaron muchos puntos, pero hay dos zonas importantes que no tienen información. Requerimos que exacto. para la siguiente respuesta ustedes nos den información de estos puntos. Entonces, si es que el consejo nos pide eso, de aquí a 6 meses más, cuando se pronuncia, nosotros vamos a tener que ver cómo llegamos a esos puntos. Y ahí vamos a tener que evaluar si es que llegamos o a caballo, o si llegamos en helicóptero, o qué sé. Oye, yo tengo la impresión de que no nos van a pedir, no nos Yo, van a yo solicitar tampoco ningún creo, tipo de pero a información. veces pasa. Sí, pudiese ocurrir, pero ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, yo Ahí creo que depende del no. consejo al final, esto es como bien arbitrario. El que revise el informe y cómo se levantó ese día depende de lo que vamos a hacer, Sí. básicamente. Bueno, igual andábamos con un dron, entonces el dron de cierta manera nos permitía sacar fotografías en lugares donde no teníamos acceso. Ahora, las fotografías no son una descripción detallada de una litología, pero sí da cuenta aproximadamente, dependiendo de la manera en la que están distribuidas las rocas y los aspectos que tienen las rocas de la distancia, uno podría intuir básicamente de qué tipo de roca se trata. Toma la decisión de ir o no ir, en caso, por ejemplo, que sea peligroso. Entre todos las hemos tomado en terreno. Sí, Sí, sabéis que es la experiencia lo que te da eso. Al final, sí, ninguno de nosotros somos personas que no haya estado en terreno por gusto o desde siempre. Yo soy ingeniero en recursos naturales, el Esteban es geólogo, desde que entramos a la universidad que nos ha tocado estar en terreno constantemente. claro. Entonces, al final, como que es pura experiencia personal lo que te hace dar cuenta de que es muy riesgoso no hacer algo. No, y las decisiones por lo general las tomamos en equipo, ¿no? Nadie Mm, toma una decisión de manera unánime y el exacto. resto lo tenemos que seguir, sino que conversamos los temas antes de ejecutar cualquier maniobra. O sea, si vamos a pasar por arriba un afloramiento, primero conversamos entre nosotros, mira, qué es lo que estamos viendo, qué cosas llevamos, valdrá la pena o no cruzarnos, igual es un riesgo, cuánta agua nos queda también para poder estar caminando. ¿Cuánta Entonces, comida llevamos? exacto, hay varias variables que manejar en terreno mismo, pero por lo general las Claro, acciones se toman en conjunto, nunca de manera separada. exacto. Y por eso igual es bueno que hayan en terrenos riesgosos,
por lo menos 3 personas, porque ahí un tercero toma la decisión, ¿cachai? En terrenos que son tranquilos, que son pequeños, puede ir una persona sin ningún problema. Ahora, sí, sí. Entonces, básicamente los que estamos como de planta dentro de la empresa. O sea, Carolina, Pablo, Jorge, yo por lo general. Muchas veces también Sergio, porque Sergio es como el que maneja los tiempos y cuáles son los lugares donde tenemos que estar trabajando. También participa obviamente en las reuniones que cuando son más importantes. Cuando son terrenos más simples, a los que ya estamos más acostumbrados, por lo general es la Carolina, Pablo y yo solamente. Claro. Claro, claro. Que son áreas, por ejemplo, que están al lado de la carretera o en zonas urbanas, donde realmente la planificación no es tanta porque lo único que hay que hacer es llegar ahí en auto, bajarse, estacionar, caminar, Hace una recorrer vuelta. y volver al auto. Claro, eso ahí no tiene mucha dificultad por sí. Pero este proyecto, que era un proyecto más grande, sí requirió mucha más logística, muchas reuniones previas al inicio del terreno. Y obviamente ahí participamos todos como grupo, como equipo. Claro. ¿Ese era el Y bueno, cerro? no, esta es la primera campaña que se hizo en la parte baja. Entonces Claro. uno en terreno saca fotos, hace puntos básicamente, y saca fotos del área, que es lo que hay. Aquí era súper simple porque era gigante el lugar, pero era acceso vehicular en todas partes. Era subhorizontal, plano casi. Voy a ir a la campaña 2, que yo creo que es más... En este caso era más complejo porque, aunque igual estuvieron con señal, lo que va pasando, o sea, más que una supervisión, es como saber si están bien los chiquillos, se ve a través del WhatsApp. Porque ahora En este caso estaba el Pablo abajo, claro, y siempre, Pablo por si estaba abajo. acaso. Pablito era nuestro backup. Entonces, él estaba con una camioneta en zonas cercanas. En caso que hubiésemos tenido algún tipo de emergencia o algo así, el Pablo estaba ya listo ahí para poder llevarnos a cualquier parte, a la posta o al hospital, a lo que fuese necesario. Oye, eso fue súper importante en este terreno, porque previo a la salida, básicamente teníamos que tener todos los números de teléfono asociados a carabineros, ambulancia, rescate andino, todas las cosas que fueran necesarias a utilizar en caso de que efectivamente hubiese pasado algún tipo de accidente. Ahora, Claro. como no pasó nada, no tuvimos que ejecutar ninguna de esas cosas, pero siempre un- una prevención que sí o sí hay que tomar previa a cualquier salida de terreno. No solamente a esta, que Exacto. era más complicada, sino que a cualquiera. Y en este caso, como había un poco más de riesgo per se en el terreno, había que estar bien asegurado. Sí. Nunca andar solo, también, esa es la otra. Sí. Siempre andar acompañado. Hay fotos, muchas fotos. Muchas fotos. Es que Muchas estaban muy fotos. bonitas esas rocas, esas ocuitas estaban muy lindas. Ah, esa que. Ahí Ahí encontramos fósiles. encontramos calcopirita en una pequeña mina, puede decir mediana minería que están explotando cerquita de la Ahí línea con Chile. de transmisión. Esos ya son fósiles. Son escalicando en un campo al final de la línea. Esos son rocas que estuvimos viendo desde lejos. Sí, Ya, no pudimos entonces, llegar mira, así. sube un poquito, Carolina, sube un pelito. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Sorry, yo me equivoqué. Más Más abajo. abajo. Sí, un poquito más abajo. Esa, ahí. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Quiero ver bien esa foto, es que no sé por qué yo la veo mal, quizá la estoy viendo tú bien y yo mal. Ya. La línea de transmisión eléctrica en esa foto pasaba por arriba del cerro, por las cumbres de ese cerro. Entonces, nosotros de ahí a donde estábamos, efectivamente teníamos alguna chance de llegar ahí hasta arriba, pero No había hubiese ni sido, camino, nada. o sea, un día completo subiendo con mochila y llegáis muerto arriba, y una vez que llegáis arriba, sin agua, ya después tenéis que volver a bajar. Entonces, ahí la pendiente no se aprecia tanto, pero realmente era empinado. Entonces, todo ese tipo de... Y aparte que es Tiltil, que es un lugar donde hace un calor
Calor horrendo en horrible. verano. Entonces, el agua toda era poca. Nosotros salíamos como con 3 litros de agua y se nos iba. Claro. Ahí no se aprecia mucho, pero las pendientes son de 40, 45 grados. ¿Cachai? Bueno, y después de todo esto, digamos, se hace la discusión de todo lo que se ve en terreno, qué formaciones geológicas se vieron, y se contrasta lo que vimos en terreno con lo que hicimos en la parte bibliográfica. ¿Viste? Se corrobora la existencia de tal formación, qué sé yo, no sé, se ve a dónde se encuentra, qué sé yo. Y se hace estos son los mapas extras que tú hiciste. Hice unos mapas geológicos extras de esos Sí. tramos Y se en hace particulares que el revisamos. potencial paleontológico por sección. Entonces, en este caso, una sección tiene potencial fosilífero, las otras son susceptibles y hay una parte igual grande que es estéril. ¿Ya? Exacto. Y bueno, hay discusión, qué sé yo. Déjame llegar a como ya al final. Sí, dale. No tan final. Ya dentro de las conclusiones, que esto es lo más simple, después de haber hecho ya el potencial, este es el potencial para todo el proyecto completo. Hay zonas que tienen diferentes colores, ¿ya? Entonces, como tienen diferentes colores, lo que nosotros vamos a proponerle al mandante y al Consejo de Monumentos Nacionales es distinto, ¿ya? Se hicieron 3 campañas de terreno, se tomaron 156 puntos de control, se dio cuenta de restos fosilíferos asociados a 2 formaciones geológicas. Se corroboró la existencia de todas estas unidades en la zona. Y vimos cuáles son susceptibles, cuáles son estériles y cuáles son fosilíferas. Y a raíz de esto se genera la recomendación que nosotros hacemos. Bueno, aquí no lo pusimos porque al final como era un sitio muy complejo, yo no quise poner yo las recomendaciones y se lo dejé al Jorge, que al final es nuestro jefe principal. Pero básicamente las zonas que son fosilíferas van a tener que ser monitoreadas de manera permanente cuando se hagan actividades en ese lugar. Y las que son fosilíferas de manera quincenal cuando se estén afectando esos lugares. La Y los susceptible. estériles no importan. ¿Ya? Entonces, ahora la gente de esta empresa entregó este informe con estas recomendaciones. Bueno, y además nosotros recomendamos sacar el permiso de paleontología para, en caso de encontrar cosas, hacer los rescates inmediatamente, no tener que parar las obras en caso de. Claro. Y le agregamos también hacer la preparación y la conservación y todas esas cosas. El Consejo lee todo este informe y decide si está bien hecho o no todo este trabajo, si es que requiere más información, y también revisan nuestras recomendaciones, y si el Consejo considera que está bien, se ejecuta tal como nosotros lo dijimos, pero el Consejo siempre tiene la última palabra, y si el Consejo quiere, puede hacer que todo esto sea monitoreado permanente siempre. Exacto. Así Siempre que, depende del Consejo Monumento si acepta o no la... sí. Y bueno, los anexos agregamos toda la información de todos los puntos, la descripción de Ahí cada están uno de los puntos. cada descripción con la coordenada de cada punto y la fotografía asociada a cada punto. Ahora, toda esa Todas las veces información que tenemos que encontramos entregarla fósiles. en línea, claro. ¿Verdad? ¿Cómo se llaman estas cartas que arman con los fotos de los fósiles? colegas, se nos va a acabar la reunión. Espero que hayan aprovechado, Felipe, Diego, la hora de sacarle el jugo a Carolina y Esteban. Gracias, Carolina, gracias, Esteban, se pasaron. De nada, estuvo entretenido. Esperamos que los chiquillos sea algo bien positivo, así que vamos a ir dando más telones más adelante y muchas gracias nuevamente. Ok. De nada, Que les vaya bien. Felipe. Un gusto, que les vaya muy bien. Buenas tardes, chiquillos. Gusto en Gracias, cuídense. Chao. Chao.